Segunda de Pedro, capítulo 3, para leer los versículos del 17 y 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos, oh Señor, delante de ti con la responsabilidad de exponer tu palabra en esta mañana. Señor, nosotros te pedimos que tú hables a nuestros corazones como iglesia y que tú nos permitas andar de tal manera que te glorifiquemos a ti. Te rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, de tal manera que podamos extraer de tu palabra los beneficios prácticos que hay en ella. Y, oh Señor, nosotros te pedimos que tú nos des las fuerzas para obrar los cambios que deben ser obrados en nuestra vida. Mira, oh Señor, tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, lleva a nuestra alma a anhelar y a desear lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Antes de empezar mi sermón, yo quisiera pedirles un favor. Yo espero que mientras yo oraba, tú le hayas pedido a Dios que hable a tu corazón. Cuando yo hablo, yo te estoy hablando a ti de manera particular, a ti. Yo no estoy hablándole al que está al lado, yo te estoy hablando a ti. Por eso nosotros usualmente no usamos el nosotros, porque yo vengo como heraldo a proclamar la voluntad de Dios y te vengo a hablar a ti. Por eso yo digo tú. O sea, no es que la estoy tomando con nadie de manera personal, pero entendemos que es así como se debe predicar. Entonces, por favor, durante esta serie, no pienses qué bueno sería que fulanito que no vino hoy oyera estas palabras. O que el otro, o que mi vecino, o que mi esposo, o que mi hijo, o que mi hija. Porque yo vengo a hablarte a ti y a tu corazón. Cuando nosotros consideramos la vida cristiana a la luz de la Escritura, nos damos cuenta que la misma es comparada con una batalla. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es una lucha. De hecho, una de las imágenes más gráficas para describir a un cristiano en el Nuevo Testamento es precisamente la de un soldado. Miren cómo lo dice Pablo, y lo que Pablo dice de sí y de Timoteo puede decirse de cada verdadero creyente. Primera a Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites, hagas labor de soldado por la buena milicia. Primera a Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Segunda Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo 2:3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ninguno que pelea como soldado se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
La imagen de un soldado no puede ser más exacta para describir la vida cristiana. El esfuerzo, la disciplina, la perseverancia y el dolor son marcas que están presentes tanto en la vida militar como en la vida cristiana. Mis hermanos amados, desde el punto en que hemos venido a Cristo, grandes y poderosos enemigos han venido sobre nosotros y contra nosotros, y el propósito de ellos es hacernos caer y frenar nuestro paso. Satanás, el mundo y nuestros propios pecados son enemigos que van a tratar de debilitar nuestra fe y así estorbar nuestro paso en la vida cristiana. Estos enemigos tratarán de que caigamos en decadencia espiritual y muchos son los que por diferentes razones caen bajo la influencia de estos enemigos. Caen en decadencia espiritual. Es por eso que desde el domingo pasado estamos considerando el tema de la decadencia espiritual. En el sermón anterior nos propusimos establecer el hecho de que todo creyente, no importa cuánta experiencia tenga, no importa cuánto tiempo lleve en la vida cristiana o miembro de una iglesia, no importa si pertenece a una iglesia reformada o no reformada, no importa el ministerio que tenga ante sí o los buenos predicadores que oiga, todo creyente puede caer en decadencia espiritual. Y lo peor que nosotros podemos hacer es decir, eso no me va a pasar a mí. En el punto en que tú digas eso, estás más cerca de caer en decadencia que si estás alerta sabiendo qué puede pasar en tu vida. Ahora bien, en la mañana de hoy queremos presentar la otra cara de la moneda. Queremos hablar de la meta que debe tener todo creyente en su vida como cristiano. Mis amados hermanos, como cristianos debemos constantemente estar creciendo en la gracia. Eso es lo que decía el texto que leímos al inicio. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi propósito en esta mañana es que Dios pueda clavar en tu corazón que el crecimiento espiritual debe ser una constante en tu vida cristiana. ¿Me oíste, mi hermano? El crecimiento espiritual debe ser una constante en tu vida cristiana. De hecho, si tú no estás creciendo en gracia, si tú no estás buscando aquellos medios que Dios ha puesto a tu mano para crecer espiritualmente, si tú no estás creciendo espiritualmente, entonces tú estás cayendo en decadencia espiritual o tú estás en decadencia espiritual. En este tema no hay término medio. No, yo no estoy creciendo, yo estoy estable. No, eso no existe en la vida cristiana. O estás progresando o estás en decadencia espiritual. No hay áreas grises. O creces y tus gracias contigo, o no estás creciendo y tus gracias se están debilitando. Y tú puedes que te estés preguntando en este punto, ¿por qué dices, Joel, que el crecimiento espiritual debe ser una constante, prioritaria en mi vida como creyente? Bueno, mi hermano, el crecimiento espiritual o el crecimiento en gracia debe ser una prioridad en tu vida, porque el crecimiento espiritual o el crecimiento en gracia es parte importantísima de la vida cristiana. Si algo está claro en la Escritura, es que el crecimiento en la gracia es parte de la vida cristiana, parte importantísima. Eso es algo que inevitablemente debe ocurrir como consecuencia de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y la aplicación del Espíritu en el alma del que cree.
En la regeneración se unen todos los elementos que deben estar presentes para que un creyente crezca en gracia. El evangelio es un medio principal para que el creyente pueda seguir creciendo espiritualmente. Miren, vayan conmigo a Colosenses 1, 3 al 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de crecer, del crecimiento en el contexto de una iglesia. Colosenses 1, 3 al 6. Miren esto. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y aquí tenemos el ejemplo de una iglesia joven. La mayoría de sus miembros no llevaban mucho tiempo en la vida cristiana. Ellos estaban creyendo en un contexto adverso. Sin embargo, Pablo puede decir que por el evangelio que había llegado, esa obra estaba creciendo y se mantenía creciendo en sus vidas. Los colosenses oyeron el evangelio, los colosenses creyeron el evangelio y ese evangelio comenzó a producir en ellos frutos y empezaron a crecer espiritualmente. La implicación natural de este texto es que si tú eres cristiano, si has conocido a Dios por la gracia de Él, si tú le has conocido y has abrazado a Dios en verdad, lo que debes experimentar en consecuencia es crecimiento espiritual. Miren cómo, déjenme quitarme el saco porque veo que está haciendo ruido con el micrófono y después no se oye bien. Miren cómo lo dice Thomas Watson. Oye esto, mi hermano. Oye esto. Una verdadera obra de gracia es progresiva. Se desarrolla y crece paulatinamente. Con la gracia sucede lo mismo que con la luz del día. Al despuntar el alba es débil y tenue, pero al mediodía adquiere fulgor intenso. La vida de los creyentes se compara con las estrellas por su luz y con los árboles por su crecimiento. Isaías 6:1, Oseas 14:5. Y continúa diciendo, el verdadero cristiano no es como el sol de Ezequías que retrocedió, ni como el de Josué que se paró, sino que continuamente progresa y avanza en santidad. El crecer en la gracia, dice Thomas Watson, es la mejor evidencia de que uno posee fe verdadera Las cosas que no tienen vida no crecerán. El retrato de una persona no crecerá. Si plantas un palo, aunque sea un vergel, no crecerá. Sin embargo, una planta que tenga vida crecerá. El crecer en la gracia evidenciará la realidad de una vida espiritual en el alma. El punto es, mi amado hermano, que crecer en la gracia es una evidencia elocuente de que hay verdadera salud espiritual en el alma. Bien sabemos que si es un niño o una flor o un árbol y no hay crecimiento, ello es señal de que algo anda mal. Pregúntenle a los médicos. Una vida saludable, tanto en el animal como en el vegetal, se va a manifestar en un proceso de desarrollo. Y lo mismo sucede con nuestras almas. Si hay salud, crecerá. Mis amados hermanos, exhortar a un inconverso, a una persona que está muerta en sus delitos y pecados, a que crezca en la gracia, eso sería absurdo. Pero requerir a un creyente que ha sido vivificado para que crezca en la gracia, no es más que obedecer la clara exhortación de la Escritura. Ahora, mis hermanos,
¿De qué estamos hablando cuando usamos la expresión crecimiento espiritual o crecimiento en la gracia? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo podemos definir en términos simples qué es crecer en la gracia? Bueno, mis hermanos amados, cuando hablamos de crecimiento en la gracia, presta atención, me refiero a un crecimiento en vigor, fuerza, poder y estatura de las gracias que el Espíritu Santo ha implantado en tu corazón desde el día en que fuiste salvado. Si recuerdan la serie anterior que dio el hermano Ricardo, recordarán que se les explicó que una vez que una persona es salvada, el Espíritu Santo implanta en su corazón una serie de gracias. Fe, arrepentimiento, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y si recuerdan lo que se les habló, recordarán que una de las cosas que debiéramos hacer es que esas gracias, tales como el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, debían ser cada vez más evidentes. Eso es crecimiento en gracia. ¿Tú quieres saber si tú eres un creyente maduro? No me enseñes cuánto sabes de Louis Berkhoff. No me enseñes cuánto sabes de algún libro por aquí o por allá. Enséñame cómo tus gracias, como el amor, se están incrementando y son siendo más evidentes. Pueden ver en tu casa la gente que te rodea, la gente que te conoce en verdad, la gente que ve cómo tú eres, que tú eres cada vez más paciente. O ellos pueden ver que tú eres un intolerante, que no importa, que tú no te importa a los demás, que si alguien está haciendo algo, tú saltas y gritas porque no quieres que te molesten. O tú estás siendo más paciente. Tú estás mostrando el carácter de Cristo en tu casa. Es allí donde el crecimiento en la gracia se muestra. Así que cuando hablamos de que un creyente está creciendo en la gracia porque se ha obrado la salvación, estamos hablando de que las gracias que han sido implantadas en tu alma están creciendo y siendo visibles. Cuando tú fuiste regenerado, mi hermano, y como consecuencia de eso te convertiste, el Espíritu Santo implantó un grupo de gracias tales como el amor. Yo estoy repitiendo para ver si se graba. El amor, gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, mansedumbre, la templanza o el dominio propio. Estas gracias pueden variar de grados de creyente a creyente. Pero cuando hablamos de crecer espiritualmente, nos referimos que el creyente comienza a gozar una conciencia del pecado más profundo, que su fe es más robusta, su esperanza más firme, su amor más real y la espiritualidad de su profesión de fe más evidente. Hermano, déjenme decirle esto, y yo de verdad lo estoy diciendo porque les amo. Nosotros no mostramos que somos cristianos porque cantamos los domingos aquí. Eso es nada. Aquí vienen personas que no son cristianas y cantan. Nosotros no mostramos que somos cristianos porque no decimos malas palabras. Conozco mucha gente que no dice malas palabras y son impíos. Nosotros evidenciamos que somos cristianos porque se ha obrado una obra en nuestro corazón que es radical y es real. Y se evidencia a través de esas gracias. Yo después voy a explicar qué cosas son esas gracias. Mira lo que dice Juan Carlos Ryle en su libro El secreto de la vida cristiana. Tal creyente, hablando del creyente que está creciendo, experimenta más profundamente el poder del evangelio en su vida y en su corazón, va de poder en poder, de fe en fe y de gracia en gracia. Ahora, ¿cómo podemos probar por las Escrituras de que el crecimiento en la gracia
Es parte de la vida cristiana. Y yo lo digo, mi amado hermano, porque ahora hay algunos reformados en esta ciudad. Hay algunos que profesan ser reformados en esta ciudad, que dicen que estas son cosas que los creyentes ya no se tienen que preocupar. Crecer en la gracia, ellos dirán que eso se llama legalismo. No tenemos que crecer en la gracia. Ya nuestro problema fue completado con la justificación. Ya ha sido imputado sobre mí la santidad perfecta de Cristo. Ya Cristo cumplió por mí todos los mandamientos. No tengo que preocuparme por eso. Ahora, ¿enseña la Escritura que debemos crecer en gracia? Hay algunos términos que se enseñan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que obviamente deberían presionar tu conciencia y la mía a procurar un estilo de vida donde el crecimiento en la gracia pueda ser evidente. Mi hermano amado, déjame decirte esto. Una buena iglesia no es simplemente una iglesia que tiene una confesión de fe o que canta himnos viejos o que no brincan sus miembros en el culto. Una buena iglesia es donde los miembros de esa iglesia están creciendo en gracia. Es una buena iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos términos que aparecen en el Nuevo Testamento y que podemos presentarlos como evidencia de que el crecimiento espiritual o el crecimiento en la gracia es parte importante de la vida cristiana? Primero, la palabra crecimiento es una palabra que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Sobre todo hay un término griego, auxano. Esta palabra es muy importante en el Nuevo Testamento para hablar de crecimiento en la gracia. Obviamente este término significa crecer o aumentar. Y en el caso que nos ocupa hoy, crecer espiritualmente. Ese es el ejemplo que vemos en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos allá para que si alguien le pregunta, pero ¿ustedes creen que el cristiano debe crecer en la gracia? Sí lo creemos. Hay un texto, 2 a los Tesalonicenses 1:3. 2 a los Tesalonicenses 1:3. Déjenme ponerles en contexto. El apóstol Pablo fundó esta iglesia a principios del año 50 después de Cristo. Y desde el momento en que el apóstol Pablo, junto con Silvano y Timoteo, fundaron esta iglesia, pasaron solo unos meses cuando escribió esta segunda epístola. O sea, no fue que Pablo fundó esta iglesia y 20 años después le escribió 2 a los Tesalonicenses. No. Fundó esta iglesia y a los meses le escribió la segunda, luego de la primera, obviamente en el medio. Sin embargo, mira lo que dice Pablo de esta joven iglesia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esta era una iglesia que estaba siendo ejemplo en su crecimiento. La fe de ellos iba creciendo. Ahora, ¿qué tiene que ver con eso, con la vida cristiana? Todo. Mi hermano amado, ¿sabe por qué tú y yo pecamos? En un 100% de las veces, por incredulidad. Sí, incredulidad. Bien, Dios te dice que cuando alguien te habla mal, ¿cómo tú debes responder? Bueno, Dios te dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Ok? Viene alguien en el trabajo o en la casa. ¿Cómo uno responde? Bueno, yo tengo dos alternativas. O le creo a Dios y hablo amorosamente, o yo le creo a mi carne que te va a decir, obviamente mi amado hermano, no lo vas a decir con estas palabras, pero esto es lo que hay en el corazón. Oye, si tú dejas que tu mujer te hable así, se te va a montar arriba. No, ponte duro. Que mira lo que le pasó a Periquito. No llega hasta ahí a veces. Y tú te quieres hacer el machito, entonces.
No hay que hacerse el machito. Lo que hay es que ser cristiano. O si eres tú, mi hermano amada, a lo mejor tú no gritas a la par de él. Estoy poniendo ejemplos. Y tú dices, no, yo lo voy a ignorar. Y llega él, y a ese le pasó. ¿Y qué te pasa? Nada. ¿No es así, mi amada hermana, mi hermano, cómo reaccionamos? Pero siempre, oye esto, siempre que pecamos es un asunto de incredulidad. Siempre. O le creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra, o le creemos al mundo, o a las insinuaciones de Satanás, o a nuestro propio corazón. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 15. Este texto es muy ilustrativo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 15. Dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y nuevamente Pablo habla de que debe haber un crecimiento en la fe. En la medida en que tú crees más a Dios, en Dios y lo que Él ha dicho en su palabra, en esa misma medida tu fe será fortalecida y tú crecerás en gracia. El apóstol Pablo esperaba que una iglesia, oye esto, como la de Corinto, creciera en confianza y fe para con el Señor y de esa manera pudiera apreciar más el ministerio del apóstol Pablo. Y mi amado hermano, oye esto. Puede ser que con estos 2 sermones tú digas, soy un desastre. Mira eso. Y ahora, estaba hablando el domingo pasado de cadencia espiritual, y ahora Él quiere que yo crezca. Yo que estuve acostumbrado a dar 2 gritos en mi casa. Yo espero que eso no pase y que sea solo un ejemplo loco mío. Y ahora Él quiere que yo crezca. Este texto a mí me da una tranquilidad. Si había esperanza para la iglesia de Corinto, una iglesia que había permitido niveles de pecado, contención, división, problemas. Créeme, nosotros podemos crecer en gracia también. La obra del Espíritu Santo estaba disponible para ellos. Mi hermano amado, la obra del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí para crecer en gracia. Textos como estos nos enseñan que el crecimiento en la gracia no solo es posible y real, sino que también tú y yo somos responsables y que un día vamos a tener que dar cuenta por nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículo 18 nos dice, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando yo digo inspirado por el Espíritu Santo, no es una frase para que lo anterior suene bonito. ¿Saben lo que estoy diciendo cuando yo le pongo, dice Pablo, Pedro, Juan, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Saben lo que yo quiero decirte con eso que solo dice Dios? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado, es tu deber y el mío crecer en la gracia. Que las gracias que el Espíritu Santo ha implantado en nuestro corazón puedan ser evidentes, cada vez más evidentes. Lo que deben decir de ti y de mí, la gente que nos rodea, en nuestra casa, los vecinos, en el trabajo. ¡Wow! ¡Qué bien que por la obra del Espíritu, no porque este muchacho haga nada, sino por la obra del Espíritu, fulano está creciendo en la gracia! Pero hay otro término muy usado para hablar de crecimiento espiritual en el Nuevo Testamento. Sobre todo está el término santificación. Esta es otra de las palabras que hablan de crecimiento en la gracia.
Este es el término más representativo del Nuevo Testamento cuando hablamos de crecimiento en la gracia. La principal palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de eso es agios. Agios, es lo opuesto de koinos, que es común. Según Berkhoff, los términos utilizados en el Nuevo Testamento, y cito, aunque denotan purificación ética, incluyen la idea, oye esto, de separación, es decir, la separación del espíritu de toda impureza y deseos de la carne y de la mente. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Mira lo que le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a esta iglesia en Roma. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, eso es en tiempo pasado, y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, ¿recuerdas cómo en el pasado, antes de venir a Jesucristo, tú eras diligente para satisfacer los deseos de la carne? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo tú hacías lo posible y lo imposible para hacer aquellas cosas pecaminosas que agradaban a tu carne? Bueno, mira, ahora puedes presentar el mismo esfuerzo para santificación y así presentar tus miembros para servir a la justicia. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones de este texto. Al proseguir ustedes a vivir esta vida de justicia y poner en práctica con todas sus fuerzas y energías todo el tiempo que lo hagan, descubrirán que el proceso que antes se daba de continuo, en el cual ustedes iban de mal en peor y se iban volviendo cada vez más viles, se ha invertido por completo. Ahora ustedes irán haciendo, se irán haciendo cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez conformados a la imagen de su Hijo. Yo voy a enfatizarlo luego. Pero hermanos, ¿saben de lo que estamos hablando? Estamos hablando de parecernos a Jesús. Cuando vemos esas gracias, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Lo que estamos hablando es que esas son las características de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Yo espero, todo está bien. Es por eso que Pablo en el mismo capítulo, versículo 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto, las consecuencias de haber sido salvados es la santificación. En la regeneración hemos sido librados no de la presencia del pecado, pero sí del dominio del pecado. Eso es una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando nos regenera. Ya el pecado no es más nuestro Señor. Ahora es nuestro enemigo, pero ya no es más nuestro Señor. No nos domina, no nos controla, no nos gobierna. Y es obvio, mi amado hermano, que algunos creyentes son más obedientes que otros. Pero la realidad es que todo creyente está capacitado por el Espíritu Santo para obedecer a Dios y vivir una vida que le glorifica a Él.
En 1 Corintios 1:30 se evidencia que la santificación es parte de la vida cristiana. Miren este texto, no tienen que buscarlos. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Para ayudar a la clase de esta mañana, no entiendo, déjenme no decirlo así. Mis amados hermanos, cuando uno ve la Biblia, no se puede creer que la salvación está en las manos del hombre. Mira cómo lo dice el texto, mas por Él, por Dios, es que ustedes están en Cristo, el cual nos ha hecho sido por Dios sabiduría, justificación, santificación, redentor, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 7 encontramos, pues, oye esto, y este texto es tan importante por la siguiente razón. Cuando un creyente empieza a entrar en una maraña de pecados, y mis hermanos amados, como decía Ricardo esta mañana en la escuela dominical, no estamos hablando de pecados que los hombres llaman groseros. Puede ser la envidia, puede ser algo tan simple a los ojos humanos como la contención. A veces cuando un creyente cae en una maraña de pecados, uno dice, es que ya no hay solución. Ya para qué, ya. Tengo un amigo en no voy a decir en dónde, pero es allá, en Naples. Hablábamos mucho de la Escritura cuando llegué. Y de pronto me dice, tengo unos libros que me sobran en casa. Y te los quiero regalar. Y yo pensaba que eran unos libros. Hay muchos hermanos aquí que me han regalado libros, lo cual agradezco y me agrada mucho. No, tranquilo. Miren, eran cajas y cajas. Me los estaba dando todos. ¿Saben lo que yo leí? Lo que después pude corroborar. Este hombre estaba diciendo, me cansé de luchar. Ya me cansé de luchar, ya. Con un gesto tan sencillo como que me estaba regalando todos sus libros. Y a veces dicen, ya. Mi amado hermano, déjeme decirle una cosa. Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por todos tus pecados para que nunca, jamás tú te canses. Él no se cansó. Él dijo, hay que morir en la cruz, allá estoy. Déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo nunca se cansará de obrar en tu corazón la santificación. ¿Sabes por qué? Oye este texto, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 7, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propio cuerpo. Literalmente dice en griego su propio vaso. La Reina Valera dice su propia esposa. Mala traducción. Literalmente es vaso. Lo que pasa es que, les cuento el chisme entero, lo que pasa es que ellos toman la palabra vaso de 1 Timoteo cuando dice que la mujer es un vaso más frágil y rápidamente se lanzaron y tradujeron esposa. Pero en realidad lo que dice vaso, y yo por el contexto digo que está hablando del cuerpo. Por eso yo traduzco. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Oye esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Te has visto tú orando alguna vez por la voluntad de Dios? Vienen creyentes, sobre todo los jóvenes cuando están enamorados. ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con Marita? ¿O Periquito? Bueno, mira, yo no te voy a dar esa respuesta. Aquí no hay Maritas y Periquitos hoy. Yo lo que sí te puedo decir, que la voluntad de Dios es tu santificación. Eso sí te lo puedo decir.
Decir que la santificación es algo de lo que no debemos preocuparnos es desconocer estos textos que hemos estado presentando. Y tristemente, mi amado hermano, en nuestro contexto reformado, hay personas que quieren eliminar la santificación porque dice que ya tenemos lo que necesitamos, la justificación. Y obviamente, mi amado hermano, yo soy protestante en el sentido de que yo tengo esa fe. Obviamente la justificación es central, pero algo que nos advierten los buenos teólogos del pasado es nunca confundir. Y yo sé que me estoy metiendo en un terreno que no voy a poder explicar del todo, pero no debemos confundir las dos doctrinas. Dice Juan Carlos Rael, aquel que se imagina que Cristo vivió y resucitó para obtener solamente la justificación y el perdón de los pecados de su pueblo, todavía tiene mucho que aprender y está deshonrando, lo sepa o no lo sepa, a nuestro bendito Señor, pues relega su obra salvadora solo a un plano secundario. El Señor Jesús ha tomado sobre sí todas las necesidades de su pueblo. No solo los ha librado de la muerte, de la culpa de sus pecados, sino que también al poner en sus corazones el Espíritu Santo, los ha librado del dominio del pecado. No solo los justifica, sino que también los santifica. Hermano amado, ¿tú estás luchando con tus pecados para crecer espiritualmente? Mi amado hermano, ¿sabes lo que quiere el enemigo de tu alma? Que tú digas, ya, no hay solución para mí. Ya, ¿para qué tanto? Mi hermano, eso es un engaño del enemigo. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo en esta mañana? Dios te está diciendo, mi voluntad es vuestra santificación. Yo he dado todas las cosas que son necesarias para que tú puedas crecer en gracia. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Creer en esa obra y creer lo que Él ha dicho. ¿Qué ha dicho Él? Que tú tienes que renunciar a algunos pecados que tú amas. Mi hermano amado, no lo decimos así. Pero ¿saben qué? Los pecados que cometemos los amamos. Aquí está este hombre en casa, el mismo que le conté ahorita, que piensa en su corazón, pero se me va a montar encima a mi mujer si yo no le doy un par de gritos. ¿Sabe lo que le importa a este hombre? Su honra y su gloria. Él no está pensando en la honra de Cristo. Él no está pensando en la gloria de Cristo. Él no está pensando que Él ha sido creado para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Él todavía cree que Él es el centro de su historia. Él no ha entendido que Dios debe ser el centro de su historia. ¿Y entonces qué tienes que hacer? Creer que es la voluntad de Dios vuestra santificación. Creer que Él ha implantado en tu alma todas las gracias que tú necesitas para crecer en la gracia. Mira, a veces vienen creyentes a mí. Ya no vienen tanto. No sé si me tienen miedo o no. Pero antes venían muchos creyentes a mí y me decían, Joel, yo tengo un problema. Es que yo no tengo paciencia. Yo de verdad, yo no tengo paciencia. Y yo le decía a mi hermano, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente, tú tienes paciencia. Dios ha implantado la paciencia en tu corazón. ¿Sabes lo que necesitas? Que esa paciencia crezca. ¿Sabes qué debes hacer para tú crecer en paciencia? Me decían, necesito orar más, porque Dios me dé paciencia. Bueno, déjame decirte que si tú vas a orar pidiéndole a Dios por paciencia, tú estás pidiendo en realidad otra cosa. ¿Qué cosa? Vayan conmigo a Santiago capítulo 1. Y este no es el único texto que habla de esto, pero le voy a presentar este.
Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi hermano amado, ¿tú tienes falta de paciencia? Yo digo que no. Yo digo que si tú eres un redimido, tú tienes paciencia. Dios la ha puesto en tu corazón, pero tú necesitas incrementarla. Y cuando tú necesites incrementar la fe, la paciencia, Dios te mandará, te enviará el mejor medio para que nuestra paciencia crezca, los problemas. Y tú tendrás paciencia. Y cuando tú veas que tu cuerpo físico está enfermo, que has tomado un cáncer o que uno de tus hijos está enfermo, entonces tú aprenderás que por qué correr en la vida y vas a aprender paciencia. Pero esto fue un pedacito nada más. Dios ha puesto todo lo que tú necesitas para que tú crezcas y seas santificado. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer lo que Dios ha revelado en su palabra. Y cuando tú crees lo que Dios ha revelado en su palabra, tú haces lo que Él hace en su palabra. Él te dice, encuéntrate conmigo por medio de la oración. Y tú dices, ay no, ¿tú sabes lo que es dedicarle un tiempo a la oración con tanto que yo tengo que hacer? No, tiene que haber otra cosa. Únete conmigo a estudiar la palabra. Yo he enviado al Espíritu Santo para que te santifique por completo con su palabra. Mis amados hermanos, la santificación está justo en el centro de la obra intercesora de Cristo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación está directamente unida a la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en santificación? Crece en la palabra de Dios. Ah, no, pero yo conozco mucha gente que sabe mucho de Biblia y viven poco. No la saben bien. No la saben bien. El que la sabe como debiera saberlo, debe haber un cambio en el corazón. Tercer término. Perfeccionamiento. Esta es otra de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento. La palabra griega más importante y que implica, por ende, crecimiento, es la palabra griega catartizo. Esta palabra se utiliza en Mateo 4:21 para hablar de que cuando Cristo vino a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, para que le siguieran, ellos estaban remendando las redes. Vayan conmigo a Mateo 4:21. Mateo 4:21 dice, pasando de allí el Señor Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Esa expresión remendar, arreglar, es lo que está detrás del término perfeccionamiento. Es la palabra que utiliza Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 19, cuando dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes, orando por vuestra perfección. Mi amado hermano, yo sé que ustedes, algunos de ustedes oran por mí, que Dios me sostenga mi ministerio, que Dios sostenga mi salud. ¿Saben qué es lo que yo quisiera que ustedes oraran por mí de verdad? Yo quiero que ustedes, si lo ponen en su lista de oración y se olvidan de todo lo demás, yo estoy feliz. Es que oren para que yo sea semejante al Señor Jesucristo. Que oren por mí para que yo sea cada vez más perfeccionado. Es eso lo que hacía Pablo. Mira el texto una vez más. Por lo cual nos gozamos que nosotros seamos débiles y vosotros estéis fuertes y aún orando por vuestra perfección.
Hebreos 13, 20 y 21. Mira este texto, óyelo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Ahí utiliza catartizo, perfección. Para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo sé que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Y al último término es el término madurar. Esos 4 términos hablan de crecimiento. El último es madurar, y la palabra griega más significativa que se utiliza en el Nuevo Testamento y que significa maduro es la palabra griega teleio. Yo sé que en nuestras versiones de Reina Valera usualmente traducen esa palabra como perfecto. Sin embargo, el sentido real de la palabra es de alguien que es maduro completo. Es por eso que primero a los Corintios, no se me disgreguen, atienden acá, que primero a los Corintios 14, 20 traduce este texto de la siguiente manera: hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mi amado hermano, la madurez cristiana debería ser un distintivo que te caracterice a ti y a todo creyente que lleva tiempo en la vida cristiana. Tú debes ir hacia la madurez cristiana. No deberías comportarte como un niño espiritual. Este texto sí quiero que lo busquen. Y yo estoy mirando el reloj, así que tranquilos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Hermano, ¿sabes por qué se constituyó el ministerio pastoral? Para esto. Efesios 4, 11 al 13. Miren este texto, lo interesante que es. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar, es la palabra anterior, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Saben lo que pasa tristemente en muchas ocasiones? Que en vez de ver creyentes que con el paso de los años van madurando espiritualmente, vemos a creyentes que pasa un año, pasa otro año y siguen siendo los mismos bebés espirituales de siempre. ¿Puede pasar eso? Tristemente, sí. Es por eso que en Hebreos 5, 11 al 14, no lo busquen, presten atención. Miren lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos acerca de estos hermanos. Dice, acerca de él, está hablando de doctrinas, acerca de lo cual tenemos mucho que decir y difícil de explicar, pero por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora viene alguien y me dice, no, pero espérate, yo sé toda la doctrina de la predestinación y me sé más. Yo sé todas las doctrinas de la teología del pacto y me sé más.
Para ser maestro, dice que ustedes debieran ser maestros. Para ser maestros se necesita de dos cosas. Entendimiento de la doctrina, obvio, y una vida que respalde la doctrina. Una vida donde sea evidente que esa persona vive la doctrina. Si una persona solo tiene entendimiento de la doctrina, pero la doctrina no ha impactado su vida y no vive a la luz de la doctrina, él no la ha sabido aprender como debiera aprenderlo. ¿Sabe cómo le llamó a una persona así Juan Bunyan en El progreso del peregrino? Le llamó locuacidad. Representó a un hombre que hablaba bien, que sabía todas las doctrinas, que las tenía todas bien compaginadas la una con la otra. Pero dice Juan Bunyan que vivía poco. Esa doctrina no creaba un impacto sólido en su vida. Y él le llamó locuacidad. ¿Sabe lo que significa? Un palabrero, alguien que solo puede hablar. Una cosa más, y es la naturaleza de este crecimiento. Hermano, déjame decirte tres breves cosas en cuanto al crecimiento espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual es paulatino. Es un progreso paulatino. Aquí se debe tener paciencia para con los que están creciendo, porque es paulatino. Nadie va a llegar y ¡pa! No. De hecho, cuando veo a alguien que ¡pum! Explotó, y entonces tú lo ves, generalmente yo espero unos años después a ver qué es lo que queda. Porque el crecimiento espiritual real, en la mayoría de los casos, es paulatino y va lento a veces. Segundo, el crecimiento espiritual difiere de cristiano a cristiano. Hay cristianos que van más rápidos, hay cristianos que van más lentos. ¿Significa que los que van lentos no están haciendo todo lo que deben? No, no significa eso. Hay dispensaciones de la gracia de Dios que en su soberana voluntad Él la da como Él quiere. Lo que sí debiera pasar es que todos los creyentes deben ir en progreso espiritual. Algunos irán más rápidos, otros irán más lentos. Y lo último, el crecimiento espiritual puede ser estorbado. Ahora, mis hermanos, para concluir, es la voluntad de Dios que como creyentes nosotros crezcamos espiritualmente. Yo quiero, para terminar, que vayamos a Isaías capítulo 5. Porque lo que dice el Señor de Israel es exactamente lo que el Señor, si tú eres un redimido, puede decir acerca de ti. Mira este texto. Este es Dios hablándole a su pueblo. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Amado hermano, si tú eres un creyente redimido por la gracia de Dios, todo cuanto tú necesitas para crecer espiritualmente y vivir una vida que glorifica a Dios ha sido implantado en tu corazón. Todas aquellas cosas que te hacían un esclavo del pecado han sido eliminados. Tú has sido regenerado. Tu corazón de piedra ha sido quitado y se te ha puesto un corazón de carne.
Se te ha dado fe, arrepentimiento, amor para Dios y para con los que te rodean, paciencia, gozo, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Has sido sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu corazón y continúa dándote de su gracia. Dime, mi hermano, ¿qué más se necesita hacer para que tú crezcas en gracia? Todo lo que tú necesitas ya se te ha dado. Por eso Pablo dice en Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición, todo cuanto tú necesitas para progresar en la vida cristiana, para crecer y vivir una vida que glorifique a Dios, el Espíritu Santo te lo ha dado. El Dios Trino, el Señor, el Gobernador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te lo ha dado. No hay crecimiento. Como dice Thomas Watson, una foto no crecerá. Un palo no crecerá. Pero si hay vida en ti, lo que Dios espera de ti es crecimiento espiritual. Es que tú crezcas. Mi amado hermano, ¿has tú encontrado cuáles son aquellas cosas que te están reteniendo? ¿Sabes lo que debieras hacer? Tú debieras ir ahora mismo a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú debieras arrepentirte de tu pecado, de eso que ahora mismo está deteniendo tu crecimiento en gracia. Tú debes ir a Cristo para que Él te sane, porque la voluntad de Dios es tu santificación. Quiera Dios, mis amados hermanos, quiera Dios que todos los que estamos aquí, que hemos sido redimidos, podamos vivir una vida de crecimiento en la gracia. Vamos a orar. Señor, tú sabes cuál es el estado real de nuestros corazones. Tú sabes lo que hay en verdad en nuestros corazones. Nosotros sabemos también que tú tienes pensamientos de bien para con nosotros. Que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar para redimirnos del presente siglo malo, para llevarnos a Dios, tener comunión con Dios. Nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Oh Señor, qué glorioso. Ya el pecado no es nuestro amo. Tú ahora eres nuestro Señor. Oh Señor, gracias por implantar estas gracias en nuestra alma. Ahora, Señor, concédenos en tu gracia que cada uno de los que estamos aquí se esfuerce haciendo uso de los medios que tú nos has dado. Se esfuerce en crecer espiritualmente. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón. Y ese es el deseo de todo creyente que está en este lugar. Y nosotros sabemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos. Ayúdanos, oh Señor, a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.